Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirá ni que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía dentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. Me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso, pero para poder salir de eso tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Cualquiera que haya leído cualquiera de mis libros se da cuenta que yo no me he ido. O si me he ido, no he logrado cortarme el cordón umbilical. Es que yo no me he ido nunca. Otra cosa es que viva en otra parte. Pero uno se va cuando se desarraiga. Y yo hubiera querido, la verdad es que no he podido. Pero no solo, no he podido desarraigarme del Caribe. No es digamos, del país, no, del Caribe mismo. No he podido desarraigarme. Lo que pasa es que yo hace tiempo dejé de preocuparme por eso, porque muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy es un programa especial porque se nos fue un amigo entrañable, un genio de la literatura que cambió el mundo, que nos cambió a nosotros con sus libros. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Y por eso quise hacer una mezcla para recordar a ese Gabo y también para hablar de esa figura que también suscita hasta ahora esos odios y esas pasiones que siempre suscitó cuando él vivía y que fueron en gran parte la razón para que se alejara de Colombia, pero no se desarraigara, como dice la nota que nosotros traemos hoy. Aquí a mi derecha es esta, ¿sí? ¿Es mi derecha? ¿Tiene derecha? Por eso quiero presentar, porque aquí a mi derecha está el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, que está invitado aquí, no en calidad de ministro, por lo menos en la primera parte del tema, que es... Si nos metemos en el tema de Petro de pronto, sí. Pero lo hemos invitado porque él fue no solamente un amigo muy cercano a los Gabos, a García Márquez y a Mercedes, sino que además fue su abogado en el famoso pleito, que es un poco macondiano, todo el pleito del famoso personaje que fue Luis Alejandro Velasco. ¿Cómo se llamaba? Luis Alejandro Velasco. Que fue el personaje que fue el que protagonizó el naufragio, pues el real, ¿no? Porque ya no pensamos que es parte de la literatura de García Márquez. Bienvenidos aquí a Semana en Vivo. La primera vez que lo invito, pero por sus relaciones culturales y no políticas. Bueno, cuánto mejor, ¿no? Dios le pague. Y lo veo que viene pertrechado de todo, ¿no? Sí, claro. Estoy viendo que se vino con todo, con todos sus documentos y todo el recuerdo que tiene. Sí. La memoria de Gabo. Está firmado, ese está... Claro, está firmado. ¿Y sabe qué dice? A ver, venga, le explico. Porque ya comenzar las confidencias. Le quiero decir que yo muchas veces, o sea, esto es una de las cosas que me cuesta mi trabajo hacer, y además ahora me arrepiento, tantas veces que amigos míos me decían, ay, póngale el libro para que me firme, y yo nunca firmé, o sea, el mío, me quedé sin que me lo firmara. Dice, para Alfonso, con todo el cariño de ser de su cómplice empedernido. Uy, Dios mío, Gabo.
¿Esto qué significa? Complicidad jurídica. Bueno, y también del otro lado, del lado izquierdo, eso no significa nada. Otro gran amigo de los Gavos, que además también, como Alfonso Gómez Méndez, estuvo ahorita en México visitándolos. Jaime Castro sí se echó su viaje, usted llegó allá y Mercedes misma me contó más cómodo él. Que estuvo allá y estuvo muy complacida con su presencia. Bienvenido aquí. Usted es amigo hace tanto tiempo de los Gavos, ¿no? Hace mucho tiempo. Muchas no ha sido gracias. Abogado, ¿no? Pero muchas gracias, María Jimena. No ha por sido la abogado, le invitación. recomendó el abogado. ¿Pero le recomendó a Alfonso? ¿Usted Sí, le recomendó a Alfonso? Sí, esa es la historia. Ay, no me diga. Esa es la historia. Ah, pero eso no me sabía yo. Cuéntemela pues, ¿cómo es la historia? Antes de que presente, no, pero espere un momentico, La la presentamos presentación. aquí. De Y, acuerdo. y Alberto Salcedo, que es sin duda el gran cronista de Colombia y que además es Caribe. Sí, porque esa vaina nosotros, no, porque aquí tanto cachaco, tenemos que tener... Bueno, a propósito de Caribe, yo conté una historia de Gabo que tiene que ver con eso en un viaje que hice a Macondo. Ajá. Ahorita cuando me toque el turno la podemos ahorita contar. apúntelo, ¿no? Sí. Alberto. Bueno, y Juan Esteban Costaín, bienvenido aquí Pues a muchas Semana en gracias Vivo. por la invitación. Usted también conoció a Gabo, ¿no es verdad? No. ¿Usted no conoció a Gabo? Nunca lo conocí. ¿Nunca? Lo vi solo una vez en mi vida, en el que yo creo que fue su verdadero funeral, en el Congreso de la Lengua de Cartagena en el 2007, que llegó todo de blanco con corbata florida. Ahí lo vi y no lo pude conocer. Y en ese momento tal vez no habría sido el mejor para conocerlo, Sí. porque ya quizás no era el que solía ser. Solía ser, eso es cierto. Pues, ¿por qué no comenzamos con Jaime Castro? Primero, que nos cuente cómo es la historia de que terminó recomendándole un abogado que termina siendo Alfonso Gómez Méndez. ¿Usted fue Gabo. profesor de Alfonso, además? Yo fui profesor de Alfonso en la Universidad Externado de Colombia. Ay, ven, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Todos mis errores jurídicos. Se los- Ya saben. Aquí O sea, los errores jurídicos, uy, le acaba de Tienen decir. ese origen. Ahora es ministro, le quiero decir. ¿Qué más Se de- dedicó al derecho penal y yo había sido su profesor de derecho público. Precisamente como no le enseñé derecho público, prefirió migrar hacia el penal. No, pero me llevó a trabajar también a la presidencia de la República. Me presentó a López, a Gabo. Sí. Usted de verdad, usted conoció a Gabo por Alfonso, por Claro, Jaime. él tiene la historia. ¿Cómo es la historia, Jaime? Gabo se va del país en el año 81. Si Sí, no yo tengo estoy esta mal. carta aquí que es 81, violenta, sí. la de él, sí. Y se radica en México o vuelve a su hogar de México y me había contado que estaba escribiendo El general en su laberinto y leyendo todo lo que apareciera sobre Bolívar, todo lo que cayera en sus manos sobre Bolívar. Me había pedido incluso que le consiguiera en el Banco de la República 2 libros estupendos sobre el río Magdalena. Los libros de pasta dura o bellísimos, y él me dijo, yo no quiero aparecer por allá, he mandado unas personas a las que le maman gallo, levántame tú los libros. Bueno, Gabo se va, y como me ha dicho que leía todo lo que apareciera sobre Bolívar, yo encuentro en El Siglo un artículo de Juan Diego Jaramillo, Sí, que en paz descanse que también. en paz descanse, sobre Bolívar y los ingleses, ese episodio, y hablaba de un libro que acaba de aparecer en Inglaterra. Entonces yo recorté y a mano le dije, mira, te mando este artículo que apareció en El Siglo tal día, de pronto te interesa. Me llama a los 8 o 10 días cuando recibo la carta y me dice, una joya la que me has enviado. Y ¿por qué? ¿Te gustó mucho el libro sobre Bolívar y los ingleses? Me dijo, no, es que tú no leíste lo que venía al respaldo. Tú no te diste cuenta la noticia que estaba en ese recorte del respaldo. Le dije, no la vi. ¿De qué hablaba? Digo, hombre, Jaime, de unos presuntos miembros del M-19 que fueron detenidos en Armenia, interrogados por la fuerza pública, y que dicen a los periodistas que una de las preguntas que les formularon fue ¿y cómo eran las clases de García Márquez en la escuela de guerrilleros en La Habana? Les preguntaron
cómo eran las clases que yo, García Márquez, dictaba en La Habana a una escuela de guerrilleros colombianos. Esa es la prueba, Jaime, de que sí los cuerpos de seguridad de Colombia estaban tras de la pista mía, algo buscaban en relación conmigo y nada menos que yo era instructor de guerrilleros en La Habana. Yo necesito, a partir de ahí, esa es la punta del ovillo, Claro. a partir de ahí establecer que me vine porque realmente tenía el temor de que algo hicieran los cuerpos de seguridad conmigo, cosa que el Gao me había dicho en el momento en que se iba. A mí, un alto oficial de la Armada me dijo. Yo le digo cuál. Bueno, después decimos dígalo cuál. de una vez. Es el momento. No, ¿Nosotros podemos ser periodistas ya, no. también? No, usted es ministro. A ver. Y entonces Gao me dice, bueno, a partir de esa punta del ovillo, yo necesito establecer judicialmente que sí estaban tras de algo en relación conmigo. Y buscaban establecer de que Pues yo, Gabo siempre cuenta que fue Delgado Mayarino que o sea, que alguien le dijo que Delgado Mayarino fue el que dijo eso. Alguien dice, y lo dice aquí en esta carta, además, no les voy a decir más, pero dicen, o sea, Gabo le cuenta en una de sus fuentes que Delgado Mayarino en una reunión de militares, esa misma, o la víspera de que él cogiera el avión, dice, hay que ir a investigar el tema de García Márquez por sus relaciones con el M-19, precisamente en La Habana. No, a mí me habló de un alto oficial de la Armada que le dijo, te están siguiendo. No, pero es Bueno, más oficial de la Armada, amigo de él, debió ser. Sí, claro, amigo de él. Un soplón, dijeron. Debía ser un cartagenero. Debía ser un Caribe cartagenero. Sí, eso suena Bueno, parecido. entonces Gabo me dice, Bueno, yo ¿y necesito, Jaime, que usted consiga un abogado penalista que me lleve ese caso. Se ocupa usted. Yo no quiero relaciones con los abogados penalistas porque no es mi mundo. Usted me responde a mí. El abogado usted lo tiene que escoger. Tiene que ser de su confianza total. Y bueno, yo me encargo del tema. Entonces, Alfonso Gómez O sea, que usted compartía oficina comenzó conmigo. a trabajar oficinas. el tema de el exilio, de las razones Claro, del es exilio que de García Márquez. el doctor Castro y yo teníamos oficina. ¿Juntos? Sí. Compartíamos oficina. Era que era Entonces yo le entenderse digo a un Alfonso, tolimense y un boyacense, pero era. Gabo me había advertido. Y un Caribe, pobrecito Gabo. Gabo me ha advertido que no se iba a entender con el abogado, que las relaciones eran conmigo. Usted me responde por lo que haga ese abogado. Y ahí yo solo hablo con usted. Bueno, entonces yo le digo a Alfonso, mira, estas son las condiciones. Y dice, yo con mucho gusto. Y con el paso del tiempo terminó más amigo de Gabo que yo. Alfonso, yo no sabía que usted había entrado, mejor dicho, usted había conocido a Gabo para asumir el tema de las razones por las cuales Claro, la gente cree. se exiló La García gente Márquez. cree que fue por el tema del náufrago. No, sí, fíjese. Sí. Y acá estamos sabiendo Fue que el no. náufrago y después, bueno, la crónica que también lo apoderé en eso, más años Pero más más recientes. años, exacto, Sí. años después. Pero es por eso. ¿Y usted sí sabe cuál era el general que le estaba? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo en lo del Gabo Mayarino? Digamos que no llegamos hasta allá. Entonces, a ver, hubo en ese momento, estamos hablando que ahí no había la idolatría que después se despertó por García Márquez, ¿no? Porque era el gran escritor, pero como este ha sido un país... No era Nobel todavía. No era No. Nobel, pues estaba a punto de serlo, ¿no? No, fue al año siguiente. Fue en el 82. Sí. Pero, seamos claros, mucha gente veía Gabo supuestamente amigo de la guerrilla, izquierdista, etcétera. Y era, aclaremos que era el país, el país país del Estatuto de Seguridad exacto. del gobierno de Turbay Ayala, ¿no? Claro, que era entonces, un país con unas condiciones entonces muy era- específicas de era- intolerancia política. Eran cosas complicadas, la famosa caricatura esa de Osuna, que en esa época aparecía el general Camacho Leiva, y entonces le preguntaban que si ellos iban a dar un golpe de Estado, y Camacho Leiva decía, no creo que Turbay se atreva. Entonces, era como habían esas cosas. Y
no existía, claro, sí, el reconocimiento, pero no esa idolatría que después, justa, que después se despertó incluso en personas que nunca lo leyeron, pero se despertó. Sí, no, yo sé, no, pero no, eso es cierto. Entonces, pero para no tomarme la palabra, Sí. simplemente para no. ¿Usted lo conoció no hacer así? quedar mal ¿Y por qué se doctor volvió Castro. más amigo suyo que de Jaime? No, eso son calumnias. No, pero además de eso, usted cuando empezó a averiguar, No. ¿qué averiguó? ¿Se puede contar No, ya? nosotros. Contemos como una gran presentamos, primicia sí. aquí. No. ¿Cuál fue la figura que se me ocurrió? Presentar una denuncia penal contra responsables en averiguación por abuso de autoridad y constreñimiento, porque ya teníamos ese indicio de que a un guerrillero del M-19, siempre a los reinsertados los ponen a decir cosas, entonces lo habían obligado a decir más o menos que Gabo era del M-19. Sí, que era guerrillero. Entonces, Y que había a participado García en la... Márquez no le en la- importaba, y me lo dijo, a mí no me importa meter a nadie a la cárcel. Me importa es que se sepa que evidentemente eso estaba ahí, y yo me fui del país por eso, ¿no? Porque también no faltó quienes dijeran que era que él se había ido, dizque para promocionar su libro, no sé qué cosa. Sí, de ese o para orden. desacreditar al país. O para el gobierno de desacreditar el Turbay Ayala, que país, también estaba tan desacreditado. Exactamente, entonces eso se dijo. Entonces presentamos la denuncia, practicamos pruebas, y a mí se me ocurrió una figura para seguir lo que Gabo quería. Gabo no quería meter a nadie preso, ¿no? No quería tener a ningún militar preso por eso. Entonces, existía en el Código de Procedimiento Penal en esa época una figura del artículo 473 del Código de entonces, cuando no los cambiaban todos los días también, que era del archivo provisional, Sí. que aparentemente era un archivo. Fue un archivo que es provisional cuando se podía decir, mire, el hecho es cierto, pero no hay todavía indicios sobre autoría. En conclusión, ¿qué supimos? Entonces supimos que sí, sectores de la fuerza pública de entonces Del ejército. del ejército estaban presionando. Cuando la juez dicta, era una Estaban juez, presionando, sí, estaban buscando a García buscando a Márquez. García Márquez. Entonces cuando la juez 30 penal del circuito, ¿Qué nombres tiene? que se Esperanza Gómez de Miranda. acuerde? No, de los militares. Ah, no, la juez, yo después de la juez. Entonces, No, pero esto es más complicado de entrevistar a ver. pero usted no quiere, usted quiere un expediente judicial o una crónica. Entonces, Pues, ¿qué tal? De la escuela de Uribe, de no responder. no, sí, tampoco, no es para tanto. Como decimos el Tony Mamérmele. Pero entonces encontraron que sí había elementos Exacto. de la fuerza pública Exacto, sí. de alta jerarquía. Sí, sí. Altas jerarquías de la Entonces, fuerza pública. De la fuerza pública. Entonces, yo le leo la providencia de la oficina que teníamos con el doctor Castro. A Gabo. Lo llamo a México. Yo siempre ya habíamos establecido una cierta relación, a pesar de la prevención inicial contra los penalistas. Y yo decía, Gabriel José, siempre le dije Gabriel José. Gabriel José, se la leí, ¿Y qué dijo toda él? la providencia. Cuando yo termino de leer la providencia, me dice, Alfonso, eso era lo que yo necesitaba, me regreso ya a Colombia. Y al día siguiente llega a Colombia y ya era gobierno de Betancourt, se hizo una comida en su casa, en la casa del doctor Castro, ya Belisario, con Betancourt. presidente, Rafael Naranjo Villegas. Fue una comida como de recibimiento a García Márquez, pero él regresa al país cuando yo le leo esa providencia. Esa es la historia. Pues fíjese- La historia inicial. Gabo quedó muy agradecido. Pero Debió que- reconocer muy buenos honorarios, pero de eso sí no me tocó a mí. ¿Qué decía la providencia exactamente? Digamos, lo que motivó, el punto Sí. de la providencia que motiva el regreso, ¿cuál Sí, era? cuando decía, está demostrado que Que sí sí. había un plan,
para vincularlo a la medicina. Cuando él lee eso, pero por parte de las generales obviamente de la que República. No era el arzobispo de Bogotá el que estaba haciendo eso. ¿No? Entonces, cuando nos da el nombre. Buscaban elementos que permitieran procesarlo penalmente. Y entonces, pero no, el agradecimiento no se expresó como el doctor Jaime Castro lo sugiere, sino en algo mucho mejor. ¿Qué era? La confianza. Entonces, después de eso, usted tiene que ser mi abogado en todo. Y ahí se volvió la vaina más complicada. Poder general para manejarle todas las cosas. Todas las cosas. Para terminar este segmento y después darle paso a ustedes, yo quería terminar no una frase que he recogido de la respuesta que él hace a unas columnas, pero sobre todo a la columna de Rafael Santos, una columna violenta, durísima contra García Márquez, en la que le endilga de todo, le dice que prácticamente se fue de exilio, se exiló para vender su libro y para desprestigiar el país. Y miren lo que dice, cogí un pedazo nomás y dice, explica, es muy larga, pero más o menos dice, he pasado por casi todo en el mundo, de ser arrestado y escupido por la policía francesa, que me confundió con un rebelde argelino, lo contaba siempre, ¿no? Hasta quedarme encerrado con el Papa Juan Pablo II en su biblioteca privada, porque él mismo no lograba girar la llave en la cerradura. Desde haber comido las sobras de un cajón de basuras en París, hasta dormir en la cama romana donde murió el rey don Alfonso XIII. Pero nunca, ni en las verdes, ni en las maduras, me he permitido la soberbia de olvidar que no soy nadie más que uno de los 16 hijos del telegrafista de Aracataca. De esa lealtad a mi origen se deriva todo lo demás, mi condición humana, mi suerte literaria y mi honradez política. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.